Entonces les dije Juan 3 del 1 al 13. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. De noche. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que he venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Padre, infinitas gracias por tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, y nosotros disponemos nuestro corazón para que entres, Padre, y nos hables claramente, Señor, y podamos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y podamos comprender, Señor, que lo que nace del cuerpo es del cuerpo y lo que nace del espíritu es del espíritu. Y que nosotros hemos nacido junto contigo, Señor, y tenemos una nueva vida, Señor, una vida espiritual y debemos vivir conforme a eso, Señor. Y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Y ven, Espíritu Santo. Bueno, nótese que Nicodemo va de noche a visitar a Jesús. ¿Por qué de noche? Nicodemo era religioso. Reconoce que Jesús venía de parte de Dios. Quería acercarse a Jesús, pero no quería un cambio. Fue en la oscuridad, escondido, sin que nadie lo viera. Jesús, conociendo el corazón de Nicodemo y sus intenciones, inmediatamente le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, no puedes tener una relación con Dios si sigues agradando a los hombres. No puedes tener una relación con Dios si estás más preocupado por las reglas que las relaciones. No puedes tener una relación con Dios si estás poniendo las leyes por encima del amor. No puedes tener una relación con Dios si te preocupas más por ser correcto que por ser auténtico. Si solo conoces la palabra de Dios, pero no conoces al Dios de la palabra. No puedes tener una relación con Jesús sin una transformación. No puedes tener una relación con Dios sin morir. Nicodemo quería acercarse a Jesús, pero no quería rendirse a sus pies. Entonces Nicodemo empieza a racionalizar. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le responde, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Y es que no podemos conocer a Dios desde el intelecto. Primera de Corintios 2:14 dice, el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo
espiritualmente. Y yo espero me esté dirigiendo y el Señor nos esté hablando como a espirituales. Entonces el Señor le pone un ejemplo sencillo a Nicodemo. No te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Es decir, aunque no sepas de dónde viene el viento ni para dónde va, sí lo puedes sentir y lo oyes silbar. Así sucede con el Espíritu Santo. Y Nicodemo replica, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Y tal vez la pregunta que nos hace Jesús hoy sería, ¿eres de aguas más profundas y no entiendes esto? Dices tener una relación con Jesús y no entiendes esto. Y yo te pregunto, ¿entiendes esto? ¿Tú eres maestro y no entiendes esto? Nicodemo, no lo entiendes porque quieres entenderlo desde el conocimiento, porque quieres entenderlo desde el intelecto. Jesús le dice, Nicodemo, quieres acercarte a mí, pero no quieres una relación íntima conmigo. Nicodemo, si no puedes entender el ejemplo tan sencillo del viento, si no puedes entender las cosas terrenales, ¿cómo podrás entender las espirituales? Tienes que morir para vivir. Tienes que morir para vivir. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es tremenda afirmación. Quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que morir para vivir. Si quieres, repite conmigo, hay que morir para vivir. En palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 12:24, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se quedará solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Qué le pasa a un grano de semilla, a una semilla, si se queda en la tienda, si nadie la compra, se queda solo? Será un grano de semilla nada más. Pero ¿qué le pasa a ese grano de semilla si cae en la tierra y muere? Produce mucho fruto. Ese fruto dará semilla, que dará más fruto y más semilla y más fruto y más semilla que da más fruto. Ahora puedes ver la diferencia entre las dos semillas. Morir para vivir. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y resuenan de nuevo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Mateo 10:38-39. Morir para vivir. Y la pregunta es, ¿cómo nacer de nuevo? La respuesta está ahí en los versículos. ¿Cómo nacer de nuevo? Mediante agua y espíritu. Yo les aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua y espíritu significa arrepentimiento y llenura del Espíritu Santo. Digo conmigo, arrepentimiento
y llenura del Espíritu Santo. Realmente eso es lo que hacemos en el bautismo. Cuando entramos al agua, participamos de la muerte de Jesús. En arrepentimiento somos limpios y lavados en agua. Al salir del agua, resucitamos con Cristo, llenos del Espíritu Santo para llevar una vida nueva. Romanos 6, 3, 6. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder de la palabra, también nosotros llevemos una vida nueva. La no comprensión del bautismo da como resultado que la iglesia esté llena de miembros bautizados que están convencidos de la deidad de Jesús e informados de lo que hizo en la cruz, pero no necesariamente convertidos a un estilo de vida sobrenatural que surge por haber recibido el poder del Espíritu Santo. Y sigo en Romanos 6. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. El bautismo debe ser administrado para reflejar no solo el arrepentimiento, sino para manifestar la salvación que viene por medio de la muerte de Jesús y así establecer las bases para recibir el poder de su resurrección por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Después de que el Espíritu Santo descendiera en Pentecostés, había allí unos judíos sorprendidos por las maravillas que veían. Hechos 2, 37, 39. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Arrepentimiento y bautismo, agua y espíritu. Acompáñenme en la Colosenses 2, del 11 al 14. Además, en él, es decir, en Cristo, fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. El morir es una circuncisión del cuerpo pecaminoso. Es cortar. Pero esa circuncisión la hizo Cristo en la cruz y nosotros la recibimos mediante el bautismo. Luego, resucitamos con Cristo a una nueva vida.
el problema. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que los sacrificios vivos tratan de escapar del altar. Y no es que tengamos que hacer sacrificios, el sacrificio ya lo hizo Cristo. El sacrificio que te pide Dios es que en adoración espiritual ofrezcas tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Vamos a ver tres formas, o digamos, o tres grupos de personas que tratan de escapar del altar. Se ha clasificado en tres grupos de cómo las personas o cómo nosotros tratamos de escapar del altar. El primer grupo buscan a Jesús, pero quieren dar un salto a experimentar la vida en el espíritu, evitando morir a toda costa. Esto fue lo que le sucedió a Nicodemo. Se acercó a Jesús de noche, a escondidas. En este grupo quieren disfrutar de la vida abundante que solo Jesús da, pero se aferran a su propia vida. Un segundo grupo mueren, pero se quedan en el Viernes Santo. No experimentan el gozo que produce la vida nueva y no disfrutan del nuevo nacimiento en el Espíritu. Y es que el bautismo no es un destino, sino un portal de entrada. Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Notemos en este pasaje cómo el Espíritu Santo es responsable de todo lo que tiene que ver con la nueva vida, de nuestra salvación, de guiarnos, de capacitarnos para vencer el temor, de crear la intimidad necesaria para poder dirigirnos a Dios como Padre y de recibir nuestra herencia eterna. La muerte de la vieja naturaleza es maravillosa, pero sin la nueva vida del Espíritu es como si el mensaje se centrara en el palo de la muerte sin la recompensa de la nueva vida. Este segundo grupo se queda en el agua, pero les falta el gozo del Espíritu Santo. Ahí, con el gozo del Señor. El tercer grupo disfrutan de la nueva vida, pero entristecen, agravian, ofenden al Espíritu Santo. Efesios 4, 30, 32. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y para este grupo, es oportuno el llamado de atención que el Señor hace en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Apocalipsis 2, 2, 4. ¿En cuál grupo estás? ¿En cuál grupo estás? En el primer grupo que te acercas a Jesús como Nicodemo, a escondidas, evitando a toda costa morir. O has muerto al pecado, pero no disfrutas de la vida que da el Espíritu Santo. O has muerto y tienes vida,
pero entristeces al Espíritu Santo de vez en cuando como yo. Morir para vivir. No hay transformación sin decisión, sin la decisión de morir para vivir. El Evangelio son las buenas nuevas, es decir, buenas noticias. Y la buena noticia es que Cristo ya murió para que yo viva, para que tú vivas. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores. En Cristo ya no soy un pecador. Cristo ya murió por ti y por mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. Rendirme a sus pies. Entregarme sin condiciones a su amor infinito. Crucificar la carne. Soltar mi autosuficiencia. Negarme a mí mismo. Morir al yo. ¿Has escuchado la frase, me muero de amor? Eso es morir de amor por Jesús. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es morir. El precio ya lo pagó Cristo. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. El morir es aceptar el regalo inmerecido de Dios. Es reconocer y recibir su amor, su gracia y su misericordia. No se trata de mí, se trata de Dios. Es reconocer que sin Jesús estoy perdido, que sin Cristo no soy nada. Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Él nos salvó, Cristo nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, no por lo bueno que yo sea, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Tito 3:4-6. Un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, porque Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Solo tú sabes qué tan lejos estás de casa. Si te estás acercando a Jesús a escondidas en la oscuridad, el Señor hoy te dice, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Solo podrás entrar al reino cuando aceptes al Rey. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. No podrás dar fruto a menos que mueras. Si el grano de trigo cae en la tierra y muere, dará mucho fruto. Pero si no muere, se queda solo. Ríndete a los pies de Cristo. Deja tu autosuficiencia. Acepta su amor sin condiciones. Recibe el regalo de amor. Tú y yo deberíamos ir a la cruz.
pero Jesús pagó el precio. Él se colgó en un madero porque te ama. Muere de amor por Jesús, como Él murió por ti. Hoy Jesús te dice, abre la puerta de tu corazón y yo entraré. Te daré vida nueva, vida abundante por medio del Espíritu Santo y así darás mucho fruto. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu palabra, pero gracias infinitas por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque pagaste el precio. Y yo puedo ir, Señor, a tus pies en arrepentimiento para ser lavado de mis pecados y allí dejar en el agua el viejo Hernán, la vieja persona que éramos antes, y resucitar contigo a una vida nueva, una vida llena del Espíritu Santo. No podremos ser transformados, no podremos ser renovados si no tomamos la decisión de morir, si no tomamos la decisión de arrepentirnos y disfrutar la vida nueva. Hoy, Padre, nos acercamos a ti con un corazón agradecido por lo que has hecho. Y tal vez todos aquí hemos tenido un encuentro contigo, pero nos estamos acercando de diferentes formas, evitando a toda costa morir, poniendo nuestra autosuficiencia, nuestra capacidad, nuestra propia inteligencia por encima de tu amor, por encima de tu perdón. Y a veces nos acercamos simplemente a escondidas, buscándote con el intelecto, o hemos muerto al pecado, pero no queremos disfrutar de la vida nueva, de la vida abundante. Queremos seguir ahí en el Viernes Santo, sintiéndonos sucios, sintiéndonos pecadores, sintiéndonos culpables, sintiendo vergüenza, cuando tú ya pagaste el precio. O tal vez hemos muerto y queremos disfrutar de la vida nueva, pero entristecemos tu espíritu al no doblegar la carne, al no ofrecernos como sacrificios vivos, santos y agradables para ti. Tratamos de huir del altar y huimos del altar cuando tenemos que morir al yo. Pero hoy, Señor, podemos decir confiadamente, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la vida abundante y plena que nos da el Espíritu Santo. Amén y amén. Un último favor, si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Compartiendo este mensaje a través de las redes, dándole un me gusta, suscribiéndote a nuestro canal. Y si Dios pone en tu corazón una ayuda económica para seguir extendiendo el reino de los cielos, búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.